Hola Uchi, buenos días. Muy buenos días, Amelia Deschamps, buenos días a todos y a todas. Señores, lo de la Junta Central Electoral y lo de los equipos comprados a una empresa española es una cosa que solo en un régimen de impunidad absoluta no se ha convertido en una investigación, por lo menos, no digamos ya un expediente. Señores, y no es ahora cuando eso se viene a descubrir. Ahora hay un informe pormenorizado, profundo, de la misma Junta Central Electoral, señalando todas las irregularidades y el tollo a que eso condujo en unas elecciones. La suerte de este país es que aunque fuera con una inversión enorme del Estado, las elecciones tuvieron una decisión de mucha distancia. Esa fue la suerte. Si aquí hubiera habido un resultado más o menos equilibrado, nadie sabe a dónde hubiera ido a parar este país. Pero lo más importante es saber ahora por qué hay que hacerle caso a entidades privadas que se dedican a estudiar las cosas, como es el caso de Participación Ciudadana con los procesos electorales. Una entidad que le ha hecho un gran servicio a la democracia dominicana durante 26 años, haciendo una labor de observación correcta. A Participación Ciudadana le pasa lo mismo que les pasa a los periodistas que no tienen compromiso con ningún partido. Que los partidos, indistintamente cuando están en el poder o cuando están en la oposición, tienen maneras muy diferentes de verlo. Es decir, Participación Ciudadana goza de la simpatía de todo el que está en la oposición, no importa quién sea, en el momento que sea. Y siempre tienen el rechazo, el odio y la mala leche del que está en el poder, no importa cuál sea ni en qué momento. Recordemos todas las barbaridades que le dijo el gobierno del PRD a Participación Ciudadana, que no querían ni siquiera que hiciera la observación electoral. Y la campaña interesada del sector oficial en contra de esta institución, siempre, no importa quién esté gobernando. Fíjense bien, Participación Ciudadana hizo un informe sobre todas estas irregularidades con la contratación de estos equipos por parte de la Junta Central Electoral. Y lo hizo a tiempo. Pero teníamos a un zar en la Junta Central Electoral. No era una junta, era un zar con 2 votos seguros para imponer su voluntad. Entonces, informe de Participación Ciudadana señaló que el calendario de actividades de la Junta para esas elecciones fue incumplido constantemente en el aspecto de la automatización del sistema. Establecía, dice Participación Ciudadana, en su informe final de las elecciones, establecía el mes de octubre para la elaboración de resoluciones y reglamentos. La misma Junta decía que en octubre del 2015. En octubre, yo estoy hablando 2 veces. No, entró la página web del canal. Entonces, ¿qué pasa? Que la resolución 094-2016 de la Junta, entonces, vino a ser aprobada el 17 de abril del 2016. Oigan esto, decía que era en octubre del 2015, ¿verdad?, que se iban a aprobar los reglamentos, y eso vino a hacerse nada menos que el 17 de abril, a un mes de las elecciones. También para octubre estaba fijada en el calendario de la Junta la presentación, y esto lo digo textualmente, la presentación y demostración de funcionamiento de los equipos para la automatización del escrutinio. Pero los 48,000 equipos comprados a la empresa Indra empezaron a llegar 5 meses después de eso. Sí, 5 meses después de octubre.
ya a las puertas de las elecciones. Entonces, comenzaron a llegar 5 meses después, decía en febrero del 2016, pero se completaron 3 semanas antes de la votación. El 10 de septiembre, a 8 meses de las elecciones, se adjudicó el contrato a la empresa ganadora, la española Indra Sistemas. Pero el contrato fue firmado el 4 de diciembre, a 5 meses de las elecciones. Y sus términos y condiciones son un secreto, porque la Junta no informa sobre esos contratos. No la tiene colocada en su página web, como debe hacerlo por ley. Pero no solamente eso. Participación Ciudadana advirtió a la Junta Central Electoral y a la Indra que debían aceptar que ya no había tiempo para ejecutar el sistema este de la automatización de elecciones y que debían desestimarlo y dejarlo para el 2020. Pero nada de esto fue escuchado porque había un SAR cuya voluntad era la que mandaba. Entonces, a Participación Ciudadana le llamó la atención que ganara Indra esa licitación, sobre todo porque, por ejemplo, la cotización del equipo de impresión, que era el menos sofisticado de los 3 equipos que se estaban comprando, tenía una diferencia de precios con los demás concursantes espectacular. Por ejemplo, 16 unidades por un valor total de 6 millones de dólares, 5.936.000 dólares. ¿Y cuál era la diferencia de cotización? Uno de los concursantes, Consorcio Mirumagna, lo cotizó en 1.400.000. Señores, lo que Indra cotizaba en 6 millones de dólares. Una diferencia de 424%. Es decir, el precio de Indra era 424% más cara que ese consorcio Mirumagna. Comparado con otro, el Dynamics Solutions, que cotizó 784.000 dólares y la otra 6 millones, la diferencia fue de 757 más caro el Indra. El consorcio de Kemp Sabelet cotizó 1.584.000 dólares para una diferencia de 374% más en el caso de Indra. Y la Smartmatic cotizó 640.000 pesos. Y aquí la diferencia era que Indra lo ofrecía en 927% más caro. 927 más caro. Esa fue la que se seleccionó. Y esos fueron los equipos que dieron los problemas. Entonces, ya Participación Ciudadana en su informe de las elecciones, que fue publicado muy pronto, ya señalaba todos estos fallos y cómo no se le hizo caso a una cantidad de observaciones muy pertinentes que hubieran evitado muchas cosas. Pero encima de esto, hay varios aspectos más. Los detalles son muchísimos, como son los detalles del informe de la Comisión Técnica de la Junta, sí, que es bueno leerlo completo, ¿verdad? Pero recordemos algunas otras cosas más. La oposición en pleno, cuando se hicieron las primeras pruebas de los equipos, que ya fue en mayo, fueron a la Junta tratando de hablar con el presidente y el presidente de la Junta no los recibió. Insólito, un presidente de la Junta que no quiere hablar con los partidos. 6 candidatos presidenciales fueron. No había confianza en los equipos, ellos lo mostraron porque las pruebas, claro, incluso con los medios de comunicación presentes en aquel momento, indicaron que los equipos no estaban funcionando de manera óptima. Hay áreas donde incluso no se pueden permitir errores, y así lo hacen constar en el informe técnico el Departamento de Informática de la Junta, que es el aparato que hacía contar los votos de cada acta. Eso no puede tener errores.
ese aparato tiene que ser lo más preciso posible, el margen de error tiene que ser muy bajo a la hora de escanear esa boleta y determinar a quién le asigna la votación, porque de eso depende todo. Y se detectó que en las pruebas que se hicieron en aquel momento, en ninguno de los casos hubo una efectividad por encima del 74%. Eso significa que había serias debilidades que se pidieron se corrigieran, y recordemos que en aquel momento la Junta Central Electoral, encabezada por Roberto Rosario, insistió en que había que tener confianza. Y le pedían a los partidos políticos que tuvieran confianza en que esos problemitas se iban a corregir en 2 semanas. Cuando en realidad... Que para eso eran las pruebas, para ver esas cosas y corregirlas. Claro, cuando en realidad esas pruebas incluso lo que tienen es que llenar de confianza al proceso y a los participantes en una contienda electoral. Les tienen que garantizar que ninguno de sus derechos será vulnerado a través de cualquier desperfecto. Esas son imágenes, en aquel momento, recordemos que estaba ese tema y que incluso sobre todo el PRM encabezó los cuestionamientos, pero los partidos de oposición en su conjunto llamaron la atención de la Junta Central Electoral sobre este aspecto. Bueno, entonces, fíjense bien, uno de los miembros de la Junta Central Electoral, Eddie Olivares, que había llegado a la Junta como una concesión que le hizo el PLD al PRD de entonces, que después se convirtió en PRM. Como ellos coparon la Junta, le pusieron uno. Bueno, Roberto Rosario fue del Comité Central del PLD. No sé si lo será todavía o si se habrá salido cuando lo pusieron en la Junta, no, pero era del Comité Central. Y entonces pusieron a Eddie Olivares, que era del PRD. Bueno, pero Eddie Olivares recomendó formalmente, en aquel momento que se hicieron esas pruebas que fallaron, recomendó de manera formal una auditoría a los equipos, que había que hacer una auditoría a esos equipos y que se decidiera el conteo manual de votos, además del electrónico, en todos los niveles de elección, porque ya se evidenciaba que los equipos no estaban aptos en una gran proporción. El presidente de la Junta en ese momento, Roberto Rosario, él dijo que sería una locura volver al conteo manual, cuando la locura era continuar adelante con ese sistema en el que se había invertido, señores, 1.850 y tantos millones de pesos. 1.850 y pico, casi 1.860 millones. Y él decía precisamente que había que tomar en cuenta que se había realizado una inversión alta en la compra de los equipos y por eso había que usarlo. No, se hizo una inversión alta y no funcionaban. Por eso fue que no debieron usarse, pero había entonces que justificar ese dineral. Entonces, ante los múltiples reclamos, ¿cuál fue la medida? Ordenar un experticio a cargo de la PricewaterhouseCoopers, auditores, pero decía Eddie Olivares que esa empresa era subcontratista de Indra, es decir, que una subcontratista iba a auditar a la contratista. Cómodo para la empresa y cómodo para todo el que estaba en el negocio. Entonces, naturalmente que validó los equipos, la Pricewaterhouse. Entonces, ahora se sabe en el informe que hizo la Junta que los técnicos del Departamento de Informática en aquel momento le advirtieron a los directivos de la Junta el peligro de que el sistema que se había instalado iba a ser manejado por la empresa Indra y no por el Departamento de Informática de la Junta. Y ahora eso sale a relucir también en el informe actual oficial de la Junta. En pocas palabras, el Departamento de Informática advirtió que se estaba poniendo en manos de un tercero
el conteo de los votos de las elecciones y el informe de la Junta Central, del Departamento de Sistemas de la Junta Central Electoral, hace la observación en este momento. Incluso al investigar y entrevistar a los miembros del Departamento de Informática de ese entonces, sale a relucir que en ningún momento fueron invitados a participar o a visitar la empresa Indra para conocer los equipos in situ, a conocer los equipos en el lugar, ver cómo operaban antes de que fueran enviados al territorio dominicano, aun cuando eso aparentemente constaba en el contrato que se había firmado con la empresa, que el Departamento de Informática de la Junta Central Electoral conocieran bien la operación, hicieran las observaciones del lugar antes de que los equipos fueran enviados al territorio dominicano. A eso se adhiere el hecho de que llegaron con muy poco tiempo de anticipación como para hacer sustituciones y cambios y para poder resolver los problemas que evidentemente se presentaron posteriormente. Los méritos para que se haga una investigación sobran, están a la vista. Lo que se duda es que alguien revise eso, porque eso es un asunto del oficialismo y del partido de gobierno. Entonces hay una impunidad absoluta. Fíjate bien,